Doctor Eduardo López Collazo, buenos días. Buenos días. Vamos a hacer una entrevista para una comunidad de antiguos alumnos de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros, AGERS, y vamos a centrarla fundamentalmente en dos puntos de atención. Por un lado, toda la problemática relacionada con el COVID y por otro lado, la problemática de las vacunas. Usted tiene una doble condición como científico y gestor. ¿Qué nos ha pasado, doctor? ¿Qué nos está pasando? ¿Y qué nos puede pasar? Muy buena pregunta y casi no sé si lo voy a poder responder, porque solamente son tres preguntas, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Nos pasó que de pronto nos confiamos muchísimo. Nos confiamos y fuimos lo que siempre son los humanos, que somos como muy soberbios. Soberbios, quizás es la palabra, ¿no? Por una parte, venía una alarma desde Asia que no prestamos atención. Incluso hoy, cuando un estornudo en Japón se escucha inmediatamente en Atlanta, ¿no? Y sin embargo no le hicimos caso. Pero además no le hicimos caso cuando llegó Italia, que estaba ya en Europa, ya en el continente, ya estaba al lado, ya estaba con las personas que mejor nos llevamos, ¿no? Tampoco le hicimos caso. Ahí influyó mucho la soberbia del ser humano, de que lo que ocurre en el telediario no me ocurre a mí. Y sin embargo sí nos empezó a ocurrir. Luego, ¿qué nos está pasando ahora? Nos está pasando que nos tenemos que adaptar a una nueva forma de vida. Nos tenemos que adaptar a las cosas que realmente son importantes, entre ellas la ciencia, la sanidad, a la ciencia básica, a nuevos términos, a nueva tecnología, a nuevos comportamientos, a aceptar lo que antes no era inaceptable. ¿Y qué nos va a pasar? Que vamos a tener que cambiar un poco, que vamos a tener que asumir que el 2019 nunca más volverá. Entonces, parece que hemos estado muy cerca de una especie de síndrome de eternidad, ¿no? Ese no nos va a pasar a nosotros, ha pasado y está teniendo unas consecuencias. Esto ha generado en España una situación de estado de alarma que el día 9 de mayo, desde el punto de vista legal, va a desaparecer. Particularmente, ¿cómo es el panorama a partir de este 9 de mayo próximo? Yo siempre, a mí me cuesta, de hecho, si me preguntas por las pautas, de cómo, cuándo empezó el estado de alarma, cuándo decayó, cuándo volvió a empezar, yo no lo sigo, no lo sigo, me parece incluso alejado, porque realmente, evidentemente, entiendo que la sociedad se tiene que regir, y como seres sociales nos tenemos que regir por leyes, por estamentos que nos organizan, ¿no? Fundamentalmente las personas que no tienen conocimiento general de lo que está ocurriendo o no, conocimiento específico de lo que está ocurriendo para tener ciertas directrices, ¿no? ¿Qué va a pasar después del día 9? Pues esperemos que tengamos sentido común, ese es el sentido menos común que existe, que es el común. De recordar que aunque decaiga el estado de alarma, existen cosas que tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Como por ejemplo, tener en mente que el virus aún no se ha exterminado, no se ha extinguido, que aún no estamos vacunados ni tenemos una inmunidad de grupo del 70%, que aún no tenemos, una cosa muy importante, tenemos vacunas, pero no tenemos medicación para curar a los pacientes que se enfermen, a los pacientes que puedan escapar de la protección de la vacuna, o simplemente que no llegue la vacuna, ¿no?, a ellos. Pues tenemos que tener en cuenta todas estas cosas y espero que hayamos aprendido de que aunque el estado de alarma ya no sea la cobertura legal para las medidas, que haya medidas, fundamentalmente personalmente cada cual tome las medidas necesarias para que no volvamos a una debacle. Espero que no, porque realmente está subiendo la cantidad de personas vacunadas y la inmunidad va subiendo también. Espero que todo esto ayude, fundamentalmente que tengamos un marco legal que nos permita también implementar las medidas necesarias rápidas en caso de que haya un rebote, en caso de que aparezca una nueva variante, en caso de que aparezca otra pandemia. Ser muy coherente al final con las medidas de autoprotección y tener un poco de cabeza, en definitiva, ¿verdad?
Vamos con el estado de la ciencia en relación con el COVID. Da la sensación de que el estado de la ciencia va como puede dentro de lo que ha pasado con el COVID-19, pero verdaderamente, por ejemplo, ¿hay tratamiento para el COVID-19 en estos momentos? No, no hay, de hecho lo decía, o sea, no hay una cosa que hay que tener en cuenta para el próximo, cuando decaiga el estado de alarma, es que no existe tratamiento para la COVID-19. Si no podemos, ahora mismo la persona que enferma o sea, que se infecta con el virus y desarrolla la enfermedad, que son cosas a veces un poquito diferentes, no tenemos cómo tratarlo, no tenemos de manera efectiva. Hay que, se trata de mejorar sus condiciones físicas, se trata que respire mejor, se trata de aumentar su capacidad inmunológica, de protección inmunológica, pero no hay nada específico. Todo lo que se ha hecho no ha tenido grandes resultados y bueno, sé que en el futuro tendremos algo para paliarlo, pero hoy por hoy no es una realidad. Lo que sí tenemos son vacunas. O sea, realmente como humanidad hemos escogido, tenemos dos cosas que hacer: curar o prevenir. Hemos escogido prevenir. Y se han puesto todos los huevos de la gallina de oro en prevenir. Por tanto, eso es lo que tenemos. Ahora y por hoy no existe un tratamiento. A menudo se habla del SARS y del COVID-19. ¿Qué diferencias hay entre el SARS y el COVID-19? Sí, el SARS, bueno, en este caso el SARS-CoV-2, que es el virus. Es el virus que provoca la enfermedad que se llama la COVID-19. Yo le digo la por el hecho de que la D final es DC, es enfermedad, ¿no? Entonces, es decir, uno es el virus que provoca la enfermedad que es la COVID. Un paralelismo es VIH y SIDA. VIH es el virus, el SIDA es la enfermedad. Perfecto, nos queda claro. En todo caso, hay muchas carencias, muchas lagunas, y entre ellas está esa de las personas que han tenido ya la enfermedad y se preguntan, ¿puede volver a tenerla? Sí, eso ya está documentado. Era una duda que teníamos desde la inmunología, pero ya está documentado que una persona puede reinfectarse. ¿Por qué ocurre esto? Porque la persona no ha desarrollado una inmunidad fuerte contra el virus, ¿no? Y por tanto sus anticuerpos decaen y no ha tenido una oportunidad de tener una memoria inmunológica para cuando entra nuevamente el virus o algo parecido, luchar contra ello. Es verdad que quizás no sea la norma, pero sí habrá muchas excepciones. Es decir, se puede reinfectar con el SARS-CoV-2 y pasar de nuevo la COVID-19. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Hablemos de las medidas de prevención y control de riesgos. En el mundo de la gestión de riesgos, esto es importantísimo. ¿Cómo podemos prevenir uso de mascarillas, medidas de protección? Toda esa batería de medidas, las podemos resumir un poco a modo de consejos, por ejemplo. Sí, y además hemos evolucionado en ello, ¿no? Yo recuerdo que hace un año yo estaba con mascarilla FP3 y guantes, porque no sabíamos muy bien si también la transmisión se podía cortar más con los guantes, ¿no? Sí. Hoy ya no voy con guantes, pero sí voy con mascarilla FP2, a pesar incluso de estar vacunado con las dos veces, por ejemplo. Yo estoy vacunado ya con las 2 dosis de Pfizer, sí, en mi caso. Sin embargo, o sea, estas cosas han evolucionado porque hace un año nada más que conocimos el virus, entonces las medidas se han ido adaptando a nuestro conocimiento. Las medidas clásicas y las que ya sabemos que son efectivas, el condón del siglo XXI, que es la mascarilla. FP2 perfecta, fundamentalmente para el FP2 perfecta porque tanto te protege a ti como protege a los demás. Las quirúrgicas protegen más hacia afuera, sin embargo no te protege tanto a ti, por tanto es mejor utilizar la FP2. Esto no es un spot publicitario, ni un acuerdo con el ministerio ni la comunidad. Es lo que pienso, ¿no? Y basado en los hechos, ¿no? Entonces, fundamentalmente es FP2 cuando estamos en sitios donde no hay mucha corriente de aire, estamos cerrados, estamos con no convivientes, es
totalmente, casi obligatorio, es decir, es lo que hay que hacer, ¿no? Y también un uso racional de la mascarilla, es decir, Exacto. no reutilizarla. No reutilizarla. Hay que tener en cuenta que el tiempo útil de la mascarilla, este tipo de mascarilla tiene un tiempo útil de 24 horas, es decir, bueno, de un día laborable, que son 8 horas exactamente, y las quirúrgicas son bastante menos efectivas, son 4 horas nada más, una media jornada, ¿no? O sea, lo de lavarlas, etcétera, etcétera, no es nada recomendable, ¿no? Y bueno, también es muy importante el lavado, la higiene de las manos. ¿Por qué? Porque el virus puede estar en las superficies, no está muy bien demostrado cuán efectivo es su contagio, o sea, cuánto nos podemos contaminar desde una superficie, pero si lo tocamos y lo llevamos después a algunos de nuestros orificios de manera involuntaria, pues ahí tenemos una fuente de contaminación. Eso también hay que evitarlo y por supuesto la distancia social es muy importante porque también ponemos un poquito más de barrera entre nosotros. Tener en cuenta, importantísimo, aerosoles en sitios cerrados, por tanto mascarilla siempre. Sí, y vamos con los síntomas. Una vez que aparecen algunos síntomas de los que hemos visto en los medios de comunicación, como tos, fiebre, etcétera, ¿qué hay que hacer en este caso? Pues yo lo que recomiendo siempre es acudir a un centro médico. Es decir, dependiendo un poco de la gravedad de los síntomas, ir a un centro médico, porque es lo mejor. Allí es donde están las personas que más han visto a personas afectadas, a pacientes, por tanto van a saber si tu estado está... en tu estado es necesario que se te ingrese o si simplemente pues, te puedes ir a casa con una cuarentena. Yo recomiendo siempre ir a un hospital o un centro médico. Bien. ¿Qué hacemos con el tema de la automedicación? Hay gente que empieza a tomar antibióticos y demás. Siempre visita al médico, siempre visita a la clínica, siempre visita a especialistas. Pero si tuviéramos que tener un botiquín en casa o en la empresa, ¿qué debería tener ese botiquín, inmediato dentro de un... Pues bueno, no mucho más de lo que tiene normalmente un botiquín en cualquier familia, en cualquier lugar, que es algo para contrarrestar la fiebre, algo para contrarrestar el malestar, ¿bien? Fíjate que digo algo porque no quiero dar ningún Claro. medicamento preciso, ¿no? No quiero decir eso. Algo que contrarrestre la fiebre y algo que contrarrestre el malestar, porque también te sientes muy mal, ¿no? O sea, lo que normalmente pasa en una gripe. ¿Que no hay que hacer nada? Antibiótico, o sea, cada vez que me dicen tomamos antibióticos, ¿para qué? Esto es un virus, no es una bacteria. Los antibióticos son contra las bacterias. ¿Por qué en algunos casos de pacientes con COVID-19 se le ha puesto antibióticos? Porque además se han infectado con una bacteria. Eso es lo que ha pasado y por eso le han puesto antibióticos. Pero no es para contrarrestar el virus, es porque ha entrado una bacteria, se ha detectado y se lucha contra ella con un antibiótico. Entonces, lo necesario en casa, por supuesto, estas dos cosas que dije, estos medicamentos que dije, y también un termómetro para medir medir la temperatura, y también en este caso muy importante, un sensor un medidor de la saturación de oxígeno, porque es uno de los elementos claves para ver si la persona está evolucionando bien o no. Es decir, en cuanto la saturación de oxígeno en sangre te baja de los 97, 96, todo se pone un poco complicado, así que es mejor rápidamente ir al hospital. Muy interesante. La alimentación para ayudar al sistema inmunoprotector es también relevante, imaginamos. Sí, pero como todo, es decir, como hacer ejercicio, como llevar una dieta equilibrada, como dormir el tiempo necesario, es decir, todo esto ayuda, no solamente en la COVID-19, sino en todas, pero ayuda, es decir, no es que con una alimentación determinada vamos a evitar una COVID-19 o no. Doctor, usted es un experto en cáncer y en enfermedades graves. Vamos a aprovechar esta oportunidad para comentar un poco las interacciones entre la COVID-19 y estas enfermedades graves, especialmente el cáncer. ¿Cuáles son? Pues mira, es algo que no está del todo estudiado. No está del todo estudiado. Recordemos que además a mí me da mucho pudor cuando alguien me dice o me califica de experto en COVID-19. Yo siempre pienso, ¿cómo puedo ser experto en algo que hace un año que conozco? O sea,
si me cuesta decir que soy un experto en otras cosas que hace más de 30 años estudio, ¿no? Entonces, lo cierto es que para responderte a la pregunta es muy difícil porque no ha habido un estudio a conciencia estadístico con una muestra importante para decir aquellos que tenían esta condición, esta comorbilidad, además de la COVID, pues tuvieron este desarrollo o tuvieron aquel progreso o fueron peor, fueron mejor. No sabemos. No sabemos, no te puedo responder a esa pregunta y me encanta cuando alguien me hace una pregunta y digo no sé, porque entonces me doy cuenta que tengo que seguir estudiando. Claro que sí, lo que tenemos que hacer todos, sin duda. Vamos al tema de las vacunas. ¿Por qué es importante vacunarse? Es importante vacunarse porque es la única manera que vamos a tener de eliminar esta pandemia, reducirla, controlarla y volver a una cierta normalidad, que yo siempre digo que no va a ser 2019 jamás, pero una cierta normalidad en nuestras vidas, ¿no? Es la única manera, es en buscar la inmunidad de grupo y ver un poco la luz al final del túnel, ¿no? Sin vacuna eso no sería posible, ya lo hemos visto, porque ya hemos visto que cada vez que controlamos una ola, vuelve la segunda, la tercera, la cuarta, vemos cómo está India ahora mismo, cómo está Brasil, o sea, cómo hemos estado nosotros, en fin, que es ultra necesario y es muy, muy, muy necesario la vacunación. Y ante el escepticismo, personas escépticas, negacionismo, personas que niegan la realidad en ocasiones, ¿qué diría a un escéptico a la hora de decir recomiendo la vacuna? Yo, fíjate, una de las cosas cuando yo no he logrado discutir o discutir en términos anglosajones, ¿no? de dialogar con un negacionista, con una persona negacionista, y de hecho lo he intentado, ¿no? Lo he intentado, personas que conocen negacionistas, les digo, bueno, si quieres, preséntamelo y podemos hablar amigablemente para intentar entender por qué lo estaban diciendo. No he tenido esa oportunidad. El problema también es difícil, ¿no? Es difícil porque los negacionistas en general prácticamente siguen un credo, y ya cuando una persona tiene un credo, una religión, una verdad personal, ya es difícil entablar una conversación donde priman los datos, ¿no? Y el razonamiento, ¿no? Entonces es algo difícil. De cualquier manera, yo lo que recomiendo a todos los negacionistas es que estudien no ciencia, porque no hay que estudiar ciencia, o sea, no todo el mundo tiene que ser científico, pero sí uno puede estudiar la historia de la ciencia. O sea, si uno estudia la historia de la ciencia, se dará cuenta que hay muchas preguntas que se están haciendo ahora los negacionistas, que ya se hicieron hace mucho tiempo, incluso algunos hace siglos, y se respondió a través de la ciencia. Y esas dudas que se crean de pronto se han respondido ya. Y digamos, esos datos, esas lecturas de algunos datos que se hacen ya se hicieron y se resolvieron. Y ya la ciencia se lo cuestionó en su momento y se resolvió. Es decir, no tenemos que, tampoco tenemos que ser Picasso, pero sí podemos estudiar la historia del arte y entender a Picasso. Pues sería muy interesante implementar el estudio de la historia de la ciencia para que se den cuenta, para que todo el mundo nos demos cuenta de cómo se desarrollan las cosas, cómo se desarrollan las vacunas, cómo logramos eliminar ciertas enfermedades, cómo pasamos de vivir 15, 20 años a ser longevos. O sea, nuestra especie está programada prácticamente para vivir no más allá de 30 años. Si no hacemos nada, 30 años es lo máximo que podríamos llegar, ¿no? 25, 15, eso sería una vida, digamos, estándar, ¿no? Sin embargo, porque usamos antibióticos, porque descubrimos las vacunas y las usamos, porque hacemos muchísimas de esas cosas, hemos logrado ser longevos. Hemos burlado las reglas de la naturaleza, ¿no? Entonces, yo simplemente le digo a las personas negacionistas, estudiar historia de la ciencia. No tenéis que creerme a mí. Estudiar la historia de la ciencia y vais a daros cuenta de que todas esas preguntas que os estáis haciendo ya se respondieron. Y vais a dar cuenta de cuán importantes son las vacunas, cuán importantes han sido las vacunas para vencer esas batallas que hemos tenido con la naturaleza, que son epidemias y pandemias. De hecho, yo creo que se puede ver perfectamente. La historia de la humanidad siempre se ha escrito mediante la historia de las guerras, de los perdedores y los ganadores, o también incluso la historia del arte. Pero también se podía hacer la historia de la humanidad siguiendo las epidemias que se convirtieron en pandemias, cómo nos han cambiado, cómo hemos evolucionado a través de las epidemias y las pandemias que nos han azotado, ¿no? Eso es lo que yo te digo al negacionista. Y por supuesto que se vacuna. Claro. Bueno, qué interesante todo lo que nos está comentando.
Vamos con los efectos adversos de las vacunas. Recientemente he podido hablar con la Agencia Europea del Medicamento. Me decían que aproximadamente están estudiando en Europa en torno a 400 casos de trombos, un poco más de esa cantidad. ¿Cómo podemos distinguir o cómo se puede distinguir desde el punto de vista científico un trombo por causa de la vacuna del resto de los trombos que normalmente el ser humano está expuesto a los mismos? Bueno, en general, o sea, más o menos el fenómeno es el mismo. Es el mismo. Es verdad que los trombos que se han descrito en personas vacunadas, que aún todavía hoy no está muy claro si hay una clara correspondencia entre esos dos eventos, vacuna y el trombo, dado a la bajísima incidencia de los mismos, todo parece indicar que sí, que son trombos cerebrales, es decir, trombos que se dan en los senos cerebrales, que los síntomas son bastante claros, ¿no? Yo no soy médico de familia, yo no atiendo pacientes, pero conozco cuáles son los síntomas, los puedo decir, también se pueden encontrar en internet, ¿no? Los síntomas son un dolor de cabeza muy intenso que no mejora cuando te acuestas, sino incluso se incrementa. Eso sería lo que hay que estar pendiente, ¿no? Si ocurre, ¿no? Lo que diferencia un poco de otros muchos trombos. De cualquier manera, he de decir que hay muchos medicamentos que provocan trombos, y entre ellos están los anticonceptivos, con una mayor incidencia, muchísimo mayor incidencia que lo que ha provocado las vacunas de AstraZeneca, por ejemplo. Bien, en cualquier caso, sí se pueden distinguir unas patologías, es decir, un tipo de trombo de otro tipo de trombo, aunque sean en cualquier caso los dos, ¿verdad? Vale, porque está claro que lo que hay que seguir es estudiando el comportamiento de esos 400 y pico casos que en estos momentos desde la Agencia Europea del Medicamento se está llevando a cabo. Bien, las vacunas, estoy convencido que me va a decir que no se puede determinar. ¿Las vacunas proporcionarán protección a largo plazo? ¿Cuál será el tiempo de protección presumiblemente de las vacunas? Déjame buscar la bola de cristal. Bromas aparte, cuando alguien pregunta el efecto de algo en el tiempo, solamente se verá con el tiempo. O sea, el efecto de algo en el tiempo es que uno puede especular, pero es imposible saberlo hasta que no pase ese tiempo, o sea, hasta que no pase el año y veamos si las personas que se han vacunado mantienen los niveles de anticuerpos, mantienen una actividad frente a posibles infecciones, pues sabremos si la vacuna es efectiva 1 año, 2 años, o si habrá que vacunarse como hacemos contra el virus todos los años. Que yo voto por esa opción, o sea, especulo que puede ser esa opción, pero es especulación, no lo puedo decir, no puedo dar una respuesta. Y ahora mismo hay a nivel mundial seguramente ya hay estudios que están trabajando, estudios científicos sobre esa situación. Sí, evidentemente, de hecho lo estamos haciendo. Sí. ¿Qué diferencias hay entre unas y otras vacunas y qué diferencias se esperan en las que puedan venir adelante? Bueno, por ahora las estrategias que se están llevando para crear las vacunas son fundamentalmente 3, o sea, que espero que no se me olvide ninguna. Unas son las más tradicionales, las más clásicas, que son, toman un virus no relacionado, un virus no de la COVID, o sea, y además inocuo para el ser humano, y se transforman con alguna parte del COVID, del virus que provoca la COVID-19. Por tanto, al ser inoculado en una persona, esa persona no se va a enfermar, pero sí va a crear anticuerpos contra ese virus parecido, ¿no? Estoy hablando de una manera muy general, para una población muy general. Entonces, de tal manera que cuando entre el real, pues va a tener anticuerpos contra ese virus, ¿no? La otra opción sería la llamamos proteicas, es decir, se cogen pedazos de las proteínas que conforman el virus y con ellas se crean vacunas que al inocularse en la persona va a crear anticuerpos contra esos pedacitos de proteína del virus. Cuando llegue el virus de verdad, pues también va a ser lo mismo, se va a defender. Y están las de la ultimísima generación, que son realmente una pasada científicamente hablando, que es coger pedacitos pequeñitos del ARN, del material genético del virus, encapsularlo y con eso generar una respuesta inmunológica contra esos pedacitos, que además va a servir para proteger a la persona cuando entre el virus real, ¿no? Entonces, en este último grupo está Pfizer y Moderna,
y probablemente esta tecnología se vaya imponiendo porque parece ser que es rápida de producir, está teniendo muy buenos resultados, bien, por tanto probablemente esta tecnología se empieza a asumir como muy importante y en el futuro tengamos muchas más vacunas de este estilo, lo cual no quiere decir que las otras vayan a desaparecer. Va a haber un proceso de evaluación entre coste, calidad y efectividad, cuál va a ser la mejor, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos actualmente. Entre todas las que se ha mencionado, por ejemplo, la de Pfizer y Moderna son de ARN, la de AstraZeneca es un virus modificado, lo mismo de la Janssen, por ejemplo, la cubana, que también se ha comentado bastante, que está en fase de estudio ahora mismo, son de base proteica, son proteínas, es decir, todas por ahora parece ser que tienen buen funcionamiento según los datos que se han aportado y veremos en el futuro cuál sería la mejor o cuál la tecnología que sería mejor, que seguramente será adoptada por todas las compañías que están produciendo vacunas. Pero la pregunta ahora mismo de cuál es la mejor no te lo puedo contestar. No, lógico. No la puedo contestar. Lógico. Y además nos preocupa mucho a todos los usuarios, a todos los ciudadanos en general, las mutaciones del virus. Esto se tiene en cuenta en las vacunas, obviamente se va un poco a remolque, se habla mucho del virus brasileño, del inglés, la variante de la India, es decir, vamos a remolque en ese sentido y puede que sean ineficaces las vacunas en unos u en otros casos. Por eso es importante también tener una tecnología que permita, digamos, modernizar rápidamente una vacuna, en caso de que empiece a fallar contra una variante nueva, ¿no? Entonces, hasta ahora, como la estrategia siempre ha sido, con diferentes vías, pero siempre ha sido crear anticuerpos frente a una proteína muy importante que es la S, ¿no? Que es la proteína que permite al virus entrar en una célula y modificarla, e infectarla. Entonces, casi todas tienen esa diana. Esa diana no varía tantísimo en las variantes que se han detectado, ¿no? Por tanto, por ahora las vacunas siguen funcionando. No sabemos si esto se va a mantener así, por eso es importantísimo vacunar lo más rápido posible para llegar a una inmunidad y que no se produzcan nuevas variantes, porque las variantes se producen cuando entre más incidencia, entre más transmisión hay, más posibilidades de variantes nuevas, ¿no? Entonces, es lo que hay que intentar reducir. Por ahora no hay grandes problemas, pero puede pasar. Es muy importante que a nivel mundial, veas el caso de España, por ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas está trabajando sobre una vacuna. Por cierto, ¿qué noticias hay sobre la vacuna española? No puedo decir mucho sobre ella, no conozco mucho el tema como tal, o sea, prefiero no comentar de algo que no conozco claro. Bien. O sea, sé que han tenido muchos retrasos, fundamentalmente por problemas de financiación, etcétera, como el talón de Aquiles de la ciencia española. De la ciencia. Pero no sé en qué estado actualmente están, no lo sé. Bueno. Muy bien. Se me ha quedado una pregunta en el tintero sobre COVID-19 y embarazo. ¿Cuál es la interacción de COVID-19 con el embarazo y cómo debe llevarse? Porque estoy absolutamente convencido que en nuestra comunidad alumni de AGERS hay personas embarazadas ahora mismo, jóvenes que están embarazadas. ¿Qué deben de tener en cuenta en estos casos? Hay una cosa interesante, yo recuerdo en los prolegómenos de la pandemia, había un dato que saltaba, es que prácticamente no había embarazadas afectadas. Y de hecho se pensó que el feto, de alguna manera, protegía a la embarazada. Esto no ha sido del todo comprobado, pero realmente todo parece indicar que la incidencia también en las embarazadas no es muy alta. No sabemos si es debido a la protección extra que están teniendo ellas mismas o algo biológicamente demostrable. Entonces ahora mismo no lo sabemos, no tenemos datos como para ello. Pero no creo que haya una gran diferencia, ¿no? No que haya una gran diferencia. Lo que sí es cierto es que
desde el principio en la pandemia no había muchas embarazadas afectadas. Pues doctor Eduardo López Collazo, muchísimas gracias en nombre de la comunidad alumni, formada por más de 2.500 antiguos alumnos de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros. En nombre de todos ellos, muchas gracias por esta entrevista, por abrirnos las puertas de este centro tan importante y dentro del mundo de la investigación contra ese auténtico desafío que tenemos en nuestra sociedad en estos momentos. Si tuviera que hacer un último mensaje a la gente joven, ¿qué le diría? Un mensaje esperanzador ante la problemática sanitaria, social, económica y desde el punto de vista científico. Yo creo que a estas nuevas generaciones hay que decirle que cada generación tiene su reto. O sea, hubo generaciones que sufrieron 1 y 2 guerras, hubo generaciones que sufrieron una transición o que fueron protagonistas de una transición, otros que les tocó una ola migratoria increíble y tuvieron que afrontar esas necesidades. A esta se le ha tocado una pandemia que está provocando y va a provocar evidentemente una crisis social y una crisis económica importante, ¿no? Y va a marcar nuestras vidas, va a marcar sus vidas. ¿Cómo afrontarla? Pues hay que afrontarla con inteligencia, hay que afrontarla con saber estar, afrontarla con optimismo, ¿no? Y en ello va a tener un papel protagónico la ciencia. No todos tenemos que ser científicos, eso es cierto, pero como dije anteriormente, sería muy conveniente que estudiemos la historia de la ciencia, como hemos hecho esto al estudiar la historia de los reyes católicos o también estudiar la historia de la filosofía para entender el pensamiento humano. Pues para entender cómo trabajamos los científicos, hacia dónde vamos, qué tratamos de responder y por qué siempre digo que la ciencia es aquello que es verdad, crea en ella o no, pues sería importante y yo recomiendo a todo el mundo estudiar la historia de la ciencia. Esta ha sido la primera de las entrevistas de una serie que esperamos realizar a distintas personas y personalidades en el ámbito de la ciencia y de la gestión de riesgos. Ojalá más adelante tengamos, estoy absolutamente convencido, la suficiente audiencia y la suficiente inteligencia para saber extraer las principales conclusiones de todo aquello que vayamos haciendo poco a poco. Reitero el agradecimiento, doctor López Collazo, y confío que hagamos uso de esa inteligencia colectiva entre todos. Ojalá sea así. Gracias. Muchísimas gracias.